La primera pregunta es para Gustavo. Gustavo, apenas termine la pregunta, te agradecería mucho si puedes prender tu cámara para responderla. Eh, la pregunta viene de Rosa Zavala, desde el Ministerio de la Producción. Rosa es directora en el Ministerio de la Producción. Ella, ante nada, te felicita por la presentación y consulta si ante el aumento de las temperaturas máximas y mínimas en el norte, así como de las precipitaciones, ¿no? Eso es en base a las tendencias que presentaste. ¿Qué acciones a corto plazo se pueden realizar para proteger de alguna manera la actividad acuícola en la zona de Sechura? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Gustavo. Listo, ok, gracias. Antes que nada, agradecer por la felicitación y también por el interés en la presentación. Y bueno, desde Cenami hemos venido generando información de tendencias, escenarios climáticos, lo cual ya estarían disponibles para el próximo año. Y nosotros creemos que esta información va a ser de gran importancia para la adopción de medidas y también para instrumentos muy importantes como mencionaba Milam, el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, desde Cenami podemos contribuir a proporcionar la información relacionada al aspecto climático, es decir, tendencias, eventos extremos y escenarios de cambio climático, para que ya posteriormente los sectores, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, puedan coordinar ya medidas de adaptación priorizados para cada sector. Muchas gracias Gustavo. Y como bueno, como ha sido relativamente rápida la respuesta, paso a plantearte otra pregunta más que viene de parte de Tania Peña, esta vez no sobre la costa, sino sobre la región selva. Ella nos comenta, bueno, vemos que la mayor parte de ese territorio no tiene estaciones. ¿Son suficientes los datos como para sacar una conclusión? ¿Cómo se maneja ese reto en el Senam? Claro, sí, muy buena pregunta. En realidad, los datos de tendencias se enfatizan más para ser analizados a punto de estación, ¿no? Porque en sí las tendencias pueden variar. Ya hemos visto que en la costa, en la sierra, de estación a estación puede haber resultados o bien similares o pueden ser distintos, pueden ser significativos o no. En el caso particular de la selva, si bien es cierto, no contamos con mucha información disponible para analizar la región a nivel general. Tenemos estaciones sí, disponibles en la región norte y bueno, en algunos casos también en la selva central. Ya, como les he mostrado, este es un preliminar de los resultados de tendencias. De todas formas, ya para los próximos resultados o ya para el documento o el estudio integral finalizado, se está evaluando la posibilidad de utilizar información, otro tipo de información, especialmente información grillada, como es información satelital o reanálisis, con el cual podríamos obtener una primera aproximación de las tendencias, ¿no? Es decir, una primera señal de cambio para esta región en particular, ¿no? Pero siempre enfatizar que el análisis primordial se debe realizar mediante información de estaciones. Muchas Perfecto, gracias. Gustavo. Gracias. Una última pregunta para aprovechar y luego ya pasar a otros presentadores para los cuales también hay preguntas. Y esta pregunta viene de parte de Dimitri Gutiérrez de IMARPE. Él comenta que ve que en el resumen se indica que las tendencias de temperatura son significativas en la costa, pero en las figuras parecía que esto solamente era válido para la costa norte y él agradecería un breve comentario a este respecto. Sí, claro. En realidad, bueno, como mencionaba anteriormente, el análisis de la tendencia debería ser más enfocado para punto de estación. En ese caso, para las temperaturas mínima anual, si bien es cierto, tenemos la mayor concentración de tendencias significativas en la costa norte, estamos hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque, pero también contamos con estaciones en las costas de Lima, en la costa de Arequipa, Tacna, que muestran resultados significativos de incremento. En el caso de la temperatura máxima, hay estaciones significativas con incremento, principalmente para las regiones de Tacna, Moquegua, Ica y también Piura. Entonces, el análisis de las tendencias indican eso, ¿no? Hay estaciones significativas
para gran parte de las estaciones de costa norte y también hay estaciones presentes significativos en la costa central y sur. Perfecto, Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. usted. Tenemos otro set de preguntas que son para Giancarlo Ríos y en realidad son, yo diría, estas dos preguntas que vienen a continuación son un poco generales y diría que en general podrían estar dirigidas a todo el equipo de Cenami, pero planteo que Gerardo sea quien las responda en este caso o en todo caso, bueno, Sheila, Gustavo, si ustedes quieren agregar algo. Nos preguntan nuevamente desde Produce cómo, o en todo caso, cuáles son los desafíos para desarrollar escenarios que sean quizá más detallados y que integren información de otras instituciones, por ejemplo, de IMARPE, del mismo CENAMI, de la dirección, de la DHN, que entiendo que es la Dirección de Hidrografía Nacional, el IGP. En este caso, Gerardo, ¿estás con nosotros? ¿Sería posible para ti responder esta pregunta y la agrupo con otra más de Rosemary Robles que nos comenta que le gustaría conocer un poco más del detalle de la articulación entre diferentes organismos que generan información y tomadores de decisión, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos con los que se ha trabajado hasta el momento? Hola, ¿qué tal, Hola, Pia? Sheila. Sí, bueno, en realidad voy a tratar de resolver estas preguntas. De hecho, muchísimas gracias a Produce y también a la otra pregunta. En primer lugar, bueno, hay un desafío muy grande para nosotros poder desarrollar escenarios con mayor cantidad de modelos, a una resolución espacial más fina y que, por supuesto, tenga un mayor tratamiento de incertidumbres. Y además, como lo mencionó nuestro presidente en un inicio, es un reto también para nosotros incorporar más variables, no solamente las temperaturas del aire o la precipitación, sino también tenemos conocimiento, por ejemplo, en el caso de Produce, el tema de vientos, quizás un poco desarrollar también proyecciones de humedad, temperatura a nivel del suelo. Y esto pues implica todo un trabajo, en realidad ya como lo mostró Gustavo y Gerardo, hay todo un proceso por detrás, por ejemplo, validar información, recopilar toda esta data observada. Entonces, de hecho, lo hemos estado manejando y hemos estado participando también de estas inquietudes con distintos sectores en el último año y épocas pasadas también. Tomamos nota de esto y somos conscientes, pero en realidad es un reto, como les digo, bastante grande que les digo, ¿no? Involucraría más tiempo, no sería, pues, digamos, para el próximo año, porque eso también requiere un costo computacional elevado. Entonces, eso está para planificarse, para incorporarlo dentro de nuestras actividades operativas, para ponerlo en marcha. Y agradecemos que ustedes se pongan siempre en contacto con nosotros para estos requerimientos. Y con respecto a la segunda pregunta, que creo que se enlaza muy bien, es que nosotros venimos participando activamente, diseñando, por ejemplo, servicios climáticos a medida. Por ejemplo, en el caso de Produce hemos estado participando en este último año diseñando servicios que puedan ser útiles para ellos, ¿no? Entonces en todo este proceso el Cenami siempre está abierto, ustedes pueden comunicarse con nosotros. En realidad no solamente como vemos el tema de clima futuro, sino también es importante captar, digamos, la información del clima observado en el clima, ¿no? Entonces creo que quizás esas podrían ser algunas de las respuestas, quizás, no sé, mis compañeros quisieran complementar un poquito más sobre esto. Sí, sí, Sheila, aprovechando digamos que ya estás aquí conmigo, hay una pregunta específica que creo que es importante y es interesante responder porque como sabemos estos son resultados preliminares. Nos pregunta Elizabeth Silvestre sobre el downscaling dinámico para la obtención de escenarios. ¿Se están obteniendo para todo el Perú y cuál es la resolución espacial que van a tener los escenarios, digamos, en su último producto? Sí, sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Es bueno señalarlo ahora.
los resultados preliminares de ahora están a una resolución espacial de 50 kilómetros. De hecho, sabemos que esto no es suficiente aún para los sectores y para poder diseñar estos planes a futuro. Por lo tanto, al 2021, el próximo año, mediados de año, estaríamos presentando con un downscaling dinámico y también con refuerzos de downscaling estadístico a una resolución de 5 kilómetros. Entonces, esto ya es una resolución muy buena para nivel regional, digamos, plantear medidas apropiadas. Y bueno, esto está en proceso, como lo mencionó Gerardo, las corridas para el 2050, con este nivel de resolución espacial de 5 kilómetros que les digo, aún se encuentra en el año 1995, o sea que todavía tenemos un tiempo considerable para esperar y luego, por supuesto, hacer todos los análisis y ajustes correspondientes en esta etapa de postproceso. Perfecto. Y en relación con eso, Sheila, ¿esa escala va a permitir reducir incertidumbre, por ejemplo, para la región selva, o eso depende de las estaciones específicamente? Sí, básicamente el ajuste se hace de hecho, con observaciones, pero hay un producto muy bueno que nosotros tenemos en el CENAMI que lo ha desarrollado la Dirección de Hidrología, que es el producto PISCO. ¿Y esto qué es? Es un producto que nos permite no tener puntos de estaciones, sino un panorama grillado, así como les hemos mostrado hace un rato, mapas pintados completamente. Y entonces esto es una herramienta fuerte para nosotros. Además, el nivel de incertidumbre se va a reducir a medida que también estamos incorporando más modelos y esto hace que la pluma sea mucho más amplia, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Gracias a Sheila. ti y a No son todos. preguntas fáciles. Hay una pregunta que se repite, en todo caso no es una pregunta, es un término que se repite orientada a la pregunta específicamente hacia Gerardo. Gerardo, tenemos bastantes preguntas sobre el WRF. ¿No? Por ejemplo, nos preguntan si se realiza un análisis de sensibilidad en el WRF, se pregunta si se sabe, a ver, son varias y por eso me pareció interesante quizá hacerla, aunque es un poco técnica, ¿no? Pero pregunta, ¿no? ¿Qué estudios de sensibilidad? ¿Cuál es la resolución del WRF? Por otro lado, también sobre el WRF, a ver, por acá creo que tengo la otra, ¿no? En general preguntan sobre qué tan bueno es el desempeño, ¿no? del WRF, entonces no sé si sería posible responder esa pregunta para aquellos más técnicos que tienen esta curiosidad. Sí, claro, podríamos darle pase a Gerardo, ¿no? Gerardo, Para que claro que sí. Sí, por supuesto. A ver, vamos a... Ahí está, ahí ya veo que Sí, Gerardo bueno, está entrando. sí, Gracias, sí. Gerardo. Bueno, respondiendo a lo que a lo que preguntaron sobre el modelo, bueno, este es un modelo regional, ¿no? Primeramente, sí se hace un estudio de sensibilidad del modelo, ya que con este estudio se escogen las parametrizaciones físicas adecuadas para la región que se va a simular, ¿no? Ahora, toda esta información todavía no ha sido publicada, pero todo va a ser publicado a finales de 2021, ¿no? Con respecto a la resolución, como ya lo había comentado en mi presentación, se hacen primeramente se hace una reducción a escala a 50 kilómetros, de ahí pasa a un 912 y de ahí pasa al final a 5 kilómetros. Y en cada paso se hace un estudio de sensibilidad, ¿no? Perfecto. Gracias, Gerardo. Gracias. Sí, hemos entrado un poquito a lo más técnico, pero habían tantas preguntas sobre eso que me pareció importante hacerlo, ¿no? Ahí veo también que María, muchas gracias, estás respondiendo algunas preguntas directamente. Hay una siguiente pregunta que es para nuestro colega Andrea Rosa de Meteo Suisse. Andrea, ¿estás todavía con nosotros?
Y es una pregunta en realidad orientada a los arreglos institucionales. Yamina Silva nos pregunta, el NCCS, ¿no? El National Climate Change, ¿por quién es liderado y bajo qué ministerio o entidad está? Es justamente un grupo que contiene instituciones que están bajo varios ministerios. Y la secretaría o la agencia del NCCS está con nosotros en Meteo Suisse. Perfecto, muchísimas gracias. Y para finalizar, hemos priorizado, nuevamente les pido disculpas si no podemos responder a todas sus preguntas, son varias y hay varias personas que han preguntado varias veces, y en ese sentido ya ven que estamos, tienen los correos electrónicos, por ejemplo, de los especialistas para poder empezar un diálogo, y también comentarles que este es el primero de una serie de webinars que quisiéramos tener sobre este tema. La siguiente pregunta es para María. Hay dos preguntas más que vamos a priorizar, una para María Caballero y la otra específicamente le vamos a pedir a Cristina Rodríguez que la responda. La pregunta para María en este momento, lo que nos contestan, perdón, lo que nos están preguntando es, María, ¿cuál es la escala de resolución espacial a la cual debe hacerse el análisis de riesgo y a quién le corresponde realizarlo? Y veo que ya lo has respondido, pero creo que es una pregunta interesante para todos los asistentes. Sí, muchísimas gracias, Pía. Y sí, es cierto, es una pregunta que realmente nos permite detallar un poco más acerca de cómo es que se realizó este análisis. Comentarles que el análisis de riesgos y la resolución final que presenten los escenarios de riesgos dependerán de cada una de las áreas temáticas. Por ejemplo, en el caso de agua, será importante presentar la información a nivel de cuenca, mientras que en el área temática de bosques será importante presentar la información a nivel de ecosistema, por ejemplo. En otros casos, como el caso de pesca, el caso de salud, será importante presentar, y en el caso de agricultura también, perdón, será importante presentar la información al nivel, digamos, espacial, político, que nos permita tomar decisiones al mejor que se pueda dar, ¿no? Pero en este caso todo dependerá de las limitaciones de información que tengamos. En el caso, como les decía, de agricultura, pesca, salud, hemos presentado en esta primera versión de nuestro Plan Nacional de Adaptación a nivel espacial provincial, porque la información hemos podido desagregarla hasta ese nivel, pero en otros casos nos ha sido complicado y lo hemos dejado a nivel regional. Entonces, esto depende mucho, digamos, la resolución final va a depender mucho de la información que se nos presente. En el caso de la información climática, como ya lo mencionó Senami, la información climática nos fue ofrecida a 50 kilómetros de resolución espacial. Pero al momento de nosotros caracterizar el peligro, puede que otra información tenga mayor resolución, pero tenemos que, de todas formas, tomar decisiones y mantener esa escala, la escala, digamos, de 50 kilómetros, pero al momento ya de realizar nuestros análisis de riesgos propiamente, tendremos que nuevamente ajustar esa resolución para que podamos tener una información con todas las limitaciones del caso, pero de todas formas una información de calidad. ¿A quién le corresponde? De acuerdo al reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, las competencias para realizar estos estudios de riesgos, de vulnerabilidad y de peligros va a depender de cada autoridad competente. Es decir, en el marco del desarrollo de las estrategias regionales que necesariamente tienen que integrar estos estudios de análisis de riesgos, estos estudios de riesgos tendrán que ser desarrollados por los gobiernos regionales, por ejemplo. Para desarrollar los planes locales también tendrá que haber una actuación del gobierno local. Y los sectores también tendrán que realizar esos estudios de riesgo para que puedan tomar decisiones a nivel de áreas temáticas, por ejemplo. Eso es básicamente. Muchas gracias, María. Vamos a cerrar con una última pregunta que es muy relevante y que también va
directamente a un tema que es muy importante ahora en el contexto de reactivación, que tiene que ver con inversiones, ¿no? Jocelyn Ostolaza de COSUDE nos pregunta, en base a estos resultados, ¿con qué mecanismos o posibilidades se cuenta para revisar inversiones e infraestructuras ya desarrolladas en las zonas más vulnerables? Y ahí, Cristina, te pido si tú puedes directamente responder. Muchas gracias por la consulta, Jocelyn. Bueno, en principio quería resaltar, mencionar aquí que la Ley Marco sobre Cambio Climático y el reglamento hacen especial mención a que las autoridades competentes en materia de cambio climático, como ha señalado María, que son los sectores, los gobiernos regionales y locales, tienen que incluir dentro de sus políticas, de sus programas, de sus planes, de sus inversiones, el cambio climático, específicamente las medidas de adaptación y las medidas de mitigación. Entonces, como un primer punto, resaltar este elemento que ya se plantea desde la ley y el reglamento. Para eso, también el reglamento ha señalado un conjunto de instrumentos que se tiene que facilitar a las autoridades para que puedan hacer esta incorporación. En total tenemos y venimos trabajando para tener 20 muchos de los cuales se refieren justamente a inversiones y cómo incorporar la variable de mitigación y adaptación en las inversiones públicas, y también hay algunos lineamientos que van a hacer referencia a inversiones del sector privado. Además, quería mencionarles que en el marco del sistema InvierteP, del sistema de inversiones del Perú para inversiones públicas, también existen avances. Si uno mira ahí las directivas, también se hace ya mención, porque eso es un trabajo que desde hace un par de años se avanzó desde el Ministerio, también con Economía, en incorporar la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en los proyectos de inversión pública. Entonces ahí también hay algunos avances. Por supuesto, lo que venimos impulsando también con los sectores es ya tener algunos protocolos, algunos instrumentos más puntuales para cada tipología de intervenciones. Y si hablamos de aquellas inversiones que ya están, digamos, ya están actualmente implementadas y ya están dándose los servicios, ¿cómo hacemos ahí? También existen las inversiones públicas, naturalezas de inversión, y existen al menos 3 naturalezas de inversión que se refieren a mejorar los servicios o los bienes, mejoramiento, a recuperar servicios y bienes y ampliar los servicios y bienes. Este tipo de intervenciones te permiten, ¿no?, que ante información, ante una problemática actual, puedas, sobre una inversión que ya hiciste, puedas justamente ampliar, ¿no?, y mejorarla o recuperarla, porque tienes un elemento de información nuevo que en este caso se refiere a algunos riesgos adicionales que tendrían las inversiones, y eso también es posible abordarlo en las inversiones públicas. Entonces, bueno, ese es el conjunto de temas que tenemos y que nos permiten, y esperamos también en el corto plazo poder seguir teniendo estos instrumentos que faciliten la incorporación de esta información y de la adaptación y mitigación en las inversiones. Perfecto, Cristina, gracias. Qué bueno y qué interesante saber que estamos avisorando un futuro donde nuestras inversiones, específicamente en infraestructura, van a ser más resistentes, resilientes al cambio climático.